Y así llegamos entonces al final de esta hermosísima carta, esta esclarecedora carta que nos abrió los ojos en muchas maneras. Y que ahora Pablo está ya dando las indicaciones finales. Sabemos que esta carta está dirigida a una iglesia que sufría mucho, que tenía muchas tribulaciones, persecuciones serias, violentas, de parte de judíos, de parte de gentiles, y que además tenía problemas internos. Había personas que en vez de traer edificación traían turbulencia, confusión. Pablo se dedica a estas personas, trae claridad. La gente creía, los hermanos creían que ya estaban atravesando los últimos días, que el Señor había venido o estaba a punto de venir. Y semejante persecución, ellos decían, bueno, esto debe ser ya la gran tribulación. Pero Pablo les dice, no, no es así. Les lleva tranquilidad, les dice que, bueno, que todavía el Señor no va a venir porque tienen que manifestarse primero. Tiene que venir la gran apostasía, dice, y una gran apostasía, y después tiene que manifestarse el hombre de pecado. Todavía eso no estaba sucediendo, no estaban las condiciones dadas, y aún hoy estamos en un tiempo donde todavía no están esas condiciones dadas, aunque cada vez estamos más cerca. Así que bueno, Pablo les trae tranquilidad y él sabe y lo transmite que no hay manera en que una persona, un hombre, una mujer, por sus propios medios, por más cristiano que sea, pueda tener paz si no fuera por el Señor. Por eso termina la carta ya orando, pidiendo oración, porque él también estaba pasando por problemas en Corinto, donde escribe la carta, porque hay hombres malos, perversos, dice, que estaban oponiéndose. Así que pide oración y se va a dedicar ahora a un tema específico, un problema que estaba ocurriendo en la iglesia de Tesalónica, algo que ya había mencionado algunos hermanos que estaban actuando de manera desordenada, dice. Y Pablo aborda este tema y le va a dar un tratamiento bastante extenso en comparación con una carta tan breve. Y me gustaría que Dios me dé la gracia para transmitir eso que no está dicho con palabras, que es el corazón de Pablo. Detrás de estas palabras se ve el gran amor que él tiene por la iglesia y por cada uno de los hermanos, el cuidado pastoral que tiene. Así que bueno, vamos a leer los versículos finales de la carta, desde el 6 hasta terminar, hasta el versículo 17, del 6 al 17. Y bueno, vamos a tratar de bucear un poquito en los tesoros que esconde este pasaje. ¿Amén? Leemos entonces. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos,
Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que bueno, este problema está perturbando a la iglesia, estos hermanos, y vemos que Pablo le dedica un párrafo bastante grande, y también vemos que cambia el tono. Va a tocar este asunto y lo hace de una manera seria, porque nosotros veníamos leyendo que Pablo, cuando exhortaba a la iglesia, cuando le pedía algo a la iglesia, siempre decía: os ruego, ¿te acordás? Os ruego, hermano. Fíjate en el versículo capítulo 2, creo, a ver si lo encuentro, que habla en este tono, ¿no? Os ruego. En el 1. En el 1. Pero rogamos. Ah, bueno. También en la otra carta, en 4.1, habla en esos tonos, ¿no? Os ruego, os rogamos. Claro, porque os rogamos porque habla también de parte de Silvano y de Timoteo. Pero acá ya no está rogando, acá está ordenando. Dice: os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué serio que es esto, os ordenamos. Y Pablo no es el que le ordena, es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre que pueda emitir ordenanzas, mandamientos a la iglesia. Solamente Dios, solamente Jesús es digno de dar mandamientos. Y Pablo estaba hablando de parte de Jesucristo. Y le dice: os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de la cabeza de la iglesia. No hay apelación a esto es muy serio. En nombre de la cabeza de la iglesia, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Que os apartéis. Y cuando dice apartar, la palabra original en griego es un término marino, que está diciendo, bueno, que tenés que aferrar las velas para mantener el barco alejado, ya sea de la costa o de otro barco. O sea, está diciendo claramente que hay que alejarse de esta clase de hermanos, que anda desordenadamente. Y a lo largo de la carta vimos a quién se refiere, qué clase de conducta tenían estas personas. Vamos a ver que, bueno, en primer lugar, habla de algunos que, hablando en criollo, eran vagos, que no querían trabajar. Ellos espiritualizaban su conducta diciendo: bueno, ¿para qué vamos a trabajar si ya el Señor está por venir? ¿Por qué vamos a juntar bienes materiales si ya están por venir los tesoros espirituales? ¿Y qué comían? Y bueno, justamente, ese es otro de los problemas, que comían a costa
de la iglesia. Ellos entendían que la iglesia tenía el deber de sostenerlos. Así que tenés ahí ya dos problemas. Otros se andaban entrometiendo, y probablemente eran los mismos en realidad, se andaban entrometiendo en asuntos ajenos, dice. Y esto también es producto de no hacer nada, o sea que estamos hablando probablemente de las mismas personas. Y también se estaban entremetiendo en asuntos que correspondían al liderazgo de la iglesia, a los pastores, cosas que ellos juzgaban y criticaban y iban casa por casa hablando y trayendo confusión. Entonces, Pablo dice, estos que andan desordenadamente, bueno, lo que tienen que hacer es apartarse, porque ellos no están obrando conforme a las enseñanzas que se le han dado. Dice, ellos, todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y si viene una iglesia muy joven, que no ha tenido una gran instrucción, bueno, Pablo estuvo ahí al menos 3 semanas, después estuvo Timoteo, que era un gran maestro también, y Pablo había escrito ya una carta, o sea que esta instrucción que tuvieron, bueno, era suficiente como para ver que había algunas personas que no se adecuaban a esa instrucción, que no les parecía que esa instrucción era la correcta. Y hablando de rogar, fíjate que en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahora les está ordenando que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Ahora ya no es un ruego, ahora es una orden. Bueno, acá encontré el pasaje entonces. Así que, si la amonestación no tenía éxito, entonces había que emplearse métodos más rigurosos. Y Pablo está hablando de que hay que alejarse de estas personas. Después vamos a ver con más detenimiento lo que significa. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Fíjate con qué libertad Pablo decía que ellos tenían que imitarlo, imitar su conducta. ¿Por qué decía esto? Porque él sabía cómo se había conducido en el tiempo que estuvo con ellos. Ellos, los tres, Pablo, Silvano y Timoteo, habían tenido una conducta intachable. Entonces, Pablo dice, ustedes mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque nosotros no anduvimos desordenadamente, ellos anduvieron en orden. Entonces, con total libertad dice, imítenme. Y hoy escuchamos muchas veces que se dice, y parece como que la persona que lo dice está diciendo algo muy importante, no me miren a mí, miren a Cristo, ¿no es cierto? Pero la realidad es que las personas ven lo que tienen delante. Y si la persona que tiene delante no es coherente con lo que predica, si le predica una cosa y vive otra, entonces el mensaje es estorbado. Es necesario que el ministro pueda tener una vida. De hecho, uno de los requisitos para los obispos es que tenga una vida irreprochable. No es perfecto. Claro que no es perfecto, pero Pablo dice tranquilamente, imítenme. Y no es la primera vez que lo dice. En 1 de Corintios 11, no es la única vez. En realidad sí es la primera porque estas son las primeras cartas. Pero en 1 de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A los filipenses les escribe en capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo decía, imítenme a mí y a los que se conducen como yo.
Entonces, dice Pablo, nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y evidentemente los tesalonicenses lo sabían, porque ya en la primera carta Pablo dice que ellos eran imitadores de él. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que no podemos dejar pasar lo que acá se habla muy tangencialmente. La conducta del creyente es muy importante. También hoy se habla de guardar el testimonio. No tenés que guardar ningún testimonio, vos tenés que ser un testimonio. Tu vida tiene que ser transparente, tu vida tiene que ser coherente entre lo que decís y lo que haces. Porque si no sos un estorbo para el Evangelio. Si tu vida no es coherente con el Evangelio, entonces traes confusión. Se requiere de todos los creyentes, y especialmente de los que están con grados de autoridad, que sean ejemplos. Mirá cómo le escribe Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los creyentes miran estas cosas. ¿Qué tan santo es? ¿Cuál es su conducta? ¿Qué conocimiento tiene? El apóstol Pedro, escribiéndole a los pastores, en 1 Pedro 5:2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y Pablo dice, ustedes saben cómo deben imitarnos. La conducta es un mensaje que todos pueden entender. Tal vez los tesalonicenses no tenían mucha doctrina todavía, pero ya sabían cómo había que conducirse porque tenían el ejemplo. Entonces, Pablo dice, nosotros nunca anduvimos desordenadamente mientras estuvimos con ustedes. Ustedes saben cómo tienen que imitarme. Y esta era una conducta que él conservaba en todas las iglesias que él fundaba, que él plantaba. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces, estos hermanos desordenados estaban haciendo exactamente lo contrario que había hecho Pablo y sus compañeros cuando estuvieron allí. Ellos no querían trabajar, mientras que Pablo y sus compañeros predicaban el Evangelio y además dice, trabajaban día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Trabajaban para proveer de sus propias necesidades. Ahora, esta era la política, el principio que Pablo guardaba en cada iglesia que él estaba fundando. Cuando él abría una iglesia, no permitían que las personas de esa iglesia nueva los ayudaran económicamente. Sí lo permitía de las iglesias ya fundadas. Porque mientras él estaba acá en Tesalónica, recibían ayuda de la iglesia de Filipos, por ejemplo. Filipenses 4:15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, las iglesias ya establecidas tenían la gracia de parte de Dios de poder colaborar con el ministerio de Pablo, pero se cuidaba de no permitir que las iglesias nuevas, las que él estaba fundando, se confundan, porque el hecho de pedir dinero, aunque tenían derecho, después lo vamos a ver, hace que las personas piensen que se predica el Evangelio por interés.
Entonces Pablo se guardaba de eso. Él le escribe más adelante a los Corintios, la ciudad donde ahora estaba, donde escribió esta carta, y los Corintios eran personas muy mal pensadas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta de los Corintios? Los problemas que tuvo Pablo en Corintios, muchísimos. Eran personas muy mal pensadas, y sobre todo con este tema. Cuando él llegó a Corinto tampoco permitió que los corintios colaboraran con su ministerio económicamente. Y les escribe en 2 Corintios 11:8, he despojado a otras iglesias, y este despojado lo dice con ironía, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. No les permitía a los corintios colaborar con su sostenimiento. A otras iglesias sí. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo está diciendo, tenemos derecho de pedir, o sea, de ser sostenidos, no de pedir, de ser sostenidos por la iglesia, pero no lo ejercimos con ustedes, para darles un ejemplo. Ahora, ¿qué es esto de que tenían derecho? Bueno, en realidad es un mandato de Dios, un mandato de Jesucristo. Él estableció el sostén de los ministros. Él escribe justamente a los corintios, en 1 Corintios 11:13, diciéndoles que él no les permitió a los corintios colaborar con su sostén, porque los corintios, como te dije, eran muy problemáticos. Y dice así, 1 Corintios 11:13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ustedes están leyendo el Antiguo Testamento, y veíamos cómo Dios, cuando repartió las tierras a una tribu, no le dejó ninguna tierra. ¿Cuál es? Leví. A la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví se iba a ocupar del sostenimiento, en ese caso del tabernáculo, de las cosas sagradas, por decirlo así. Entonces, también en esta cuando estableció el sacerdocio, estableció también el diezmo. Los sacerdotes se quedaban con una parte, con el diezmo, con eso se sostenían a sí mismos, y al todo lo que tenía que ver con la adoración. Ahora, en la época del Señor Jesús, mientras el Señor Jesús estuvo, el diezmo se siguió juntando para el sostenimiento del templo y de los sacerdotes. Pero el Señor Jesús estableció que sus ministros, que sus siervos, no iban a depender del diezmo. El diezmo era para los que están bajo la ley. El Señor Jesús estableció que Dios mismo iba a sostener a sus obreros. Dice Mateo 10:9, cuando el Señor envía a los 12, dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Dios iba a encargar de eso. ¿Por medio de quién? De los que escuchaban el Evangelio, de los que obedecían al Evangelio. En Lucas 17 dice, también, este es el envío, ¿no? Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El obrero no está viviendo de la limosna, está recibiendo el salario que Dios
se encarga de darle por medio de los creyentes. Primero Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, la Iglesia ya no está bajo el mandato del diezmo. La Iglesia ofrenda libremente y alegremente, sin obligación y sin temor. Y sin ganar, sin creer que con esto ganan o transan algún negocio con Dios. Es solamente un acto de gratitud y de amor. Dice el 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a leer lo que dice un comentarista que para mí es Kistemaker, es uno de los más claros y más fieles comentaristas, junto con Hendrickson, y dice así: el predicador es un ministro del Evangelio. Aunque ministra la palabra a los miembros de la Iglesia, no es un siervo de la Iglesia, sino de la palabra de Dios. Es verdad que sirve a la Iglesia, la cual le provee de un estipendio, no obstante, permanece siendo un siervo de la palabra de Dios. Esta es una distinción fundamental, porque en tanto sea posible, el Señor envía sus embajadores a predicar la palabra como ministro a tiempo completo. Nadie pondrá en duda que un ministro puede trabajar con éxito en el mundo secular y sobresalir con sus dones. Pero el siervo del Señor debe dedicar su tiempo a la predicación y enseñanza del Evangelio. Ha sido llamado a una tarea gloriosa y ha sido ordenado para que se dedique por completo al ministerio de la palabra. Y la mayoría de las iglesias evangélicas no hacen tanto caso a esto, sino que hacen énfasis en algo que ya no está en vigencia, que es el diezmo. No hay un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que hable del diezmo como un mandato para la Iglesia. Y Pablo, diciendo que él tenía el derecho de ser sostenido por los creyentes de Tesalónica, prefirió no ejercer ese derecho, como hacía en cada ciudad que él llegaba por primera vez, para ser ejemplo de que los creyentes debían ¿qué? Trabajar. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Quiere decir que estos hermanos desordenados no tenían excusa, porque no solamente tenían el ejemplo de Pablo, de Silvano, de Timoteo, sino que también cuando estuvo allí, Pablo se los dijo de manera expresa, él dio el mandato, diciendo: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, aquel hermano que... Sí, porque él los llama hermanos, así que nosotros seguimos... Es muy fácil juzgar y decir: no, este no es un hermano. Pablo nos hace ver que sí. Entonces, si alguien, un creyente, no quiere trabajar y considera que la Iglesia tiene el deber de sostenerlo, bueno, a esta persona le cabe, como veremos más adelante, una disciplina. Ahora, el verdadero creyente nunca quisiera ser una carga innecesaria para la Iglesia. Al contrario, el verdadero creyente anhela poder ayudar a los que están en necesidad. Y acá tenemos cómo Pablo diferencia, porque no está diciendo los que no trabajan no coman. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? No quiere trabajar. Porque hay personas que no pueden trabajar
o quieren trabajar pero no pueden, es muy distinto al que no quiere trabajar, pudiendo. Entonces, acá está bien clara la diferencia. La iglesia es compasiva y aquellos que realmente están en necesidad, la iglesia con todo amor ayuda. Pero muy distinto es cuando alguien no quiere trabajar. Entonces, ¿qué dice Pablo? Bueno, si alguno no quiere trabajar, que sufra las consecuencias de su conducta y que pase hambre, eso está diciendo. Nosotros confundimos muchas veces la lástima con el amor. El amor a veces tiene que ponerse firme, el amor a veces tiene que ponerse duro. La lástima, el mundo tiene lástima. Entonces, no, ¿cómo voy a dejar? Está bien, por una vez. Entendemos esa tendencia de ser más buenos que Dios. Pero acá está hablando de una persona que no quiere trabajar y con amor, porque la iglesia ama, debe corregirlo. Y a veces corregir a un hermano es doloroso. Entonces, lástima y amor no es lo mismo. El mundo está lleno de ese sentimiento fácil que es la lástima. Lo que es difícil es amar en serio. Y Pablo tenía un corazón para los necesitados. Acuérdense que él organizó una colecta en las iglesias para ayudar a los necesitados de Jerusalén, de Judea. Y de hecho, cuando Pedro, Juan y Santiago le dieron la diestra para que él fuera a los gentiles, dice en Gálatas 2:10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, cuando Pablo dice, el que no quiera trabajar no coma, no está siendo duro, está siendo amoroso, está enseñando. Y también nos está mostrando que la iglesia es completamente distinta a todo lo que es el mundo. Completamente distinta. No hay nada con qué comparar a la iglesia. En el mundo, directamente a una persona que se conduce de manera desordenada o en contra del resto, ¿qué hacen? Lo echan. Pablo está cuidando a esta persona de una manera tierna. Ustedes fíjense cómo cuida Pablo a estas personas. Y dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Andan desordenadamente, dice. Y es interesante la elección de las palabras que hace Pablo. Cuando vos lees las cartas, cuando lees toda la Escritura, tenés que ver por qué está esa palabra y no otra. Hay una elección que es del Espíritu Santo. Y acá dice, porque oímos que alguno de entre vosotros, no dice alguno de vosotros, porque Pablo los trata de hermanos, pero están teniendo una conducta desordenada. Entonces Pablo toma precauciones. Hay algunos de entre vosotros que están en medio de ustedes, que yo considero hermanos, y a los que hay que corregir. Pero no está hablando de vosotros, ¿entendés? ¿Entendés la diferencia? Sutil. Algunos de entre vosotros que andan desordenadamente. Y acá hay una antítesis. No hacen lo que tienen que hacer y hacen lo que no tienen que hacer. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. En el original, la antítesis es más clara. Lástima que no la tradujeron más literalmente. No haciendo nada en sus negocios propios, más haciendo demasiado en los negocios ajenos. Mirá qué claro que está ahí.
Se tienen que dedicar a sus asuntos, pero se dedican a los asuntos ajenos. Se meten en lo que no les tendría que importar. Entonces, en vez de trabajar, empleaban su tiempo de andar de casa en casa, sembrando confusión, criticando al liderazgo, llevando ideas sensacionalistas. Hoy capaz que no lo hacen yendo de casa en casa, hoy ya tienen las redes, ¿no? Y empiezan a traer confusión por medio de las redes. Tienen que estar trabajando, tienen que estar haciendo cosas útiles. Te voy a dar una frase matadora. La vagancia es la madre de los entremetidos. Mirá lo que dice 1 Timoteo 5:13, hablando de las mujeres las viudas jóvenes, ¿no? Que no hacen lo que tienen que hacer. Dice, también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Esto es lo que pasa cuando una persona está ociosa. Empieza a meterse en la vida de los demás y en cosas que no tendría que meterse. A los tales, dice Pablo, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Acá le está hablando directamente a estas personas, que no eran muchos, eran pocos. La iglesia de Tesalónica era una iglesia sana. Y Pablo le había puesto, dice que todo el mundo hablaba de la iglesia de Tesalónica, pero había algunos elementos ahí, como estos, a los que Pablo habla frontalmente y le dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. En vez de andar, la idea es, en vez de andar histéricamente de lugar de casa en casa y llamando chisme, que trabajen sosegadamente, con calma, tranquilamente en sus cosas. En la primera carta, él les había dicho, 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Esto es una vida de santidad. Trabajar sosegadamente, con tranquilidad, ocuparse de sus propios asuntos. Bueno, estas personas, si hicieran eso, si obedecen a lo que Pablo está diciendo, se van a hacer un gran favor a sí mismos, a su economía y un gran favor al resto, porque iban a salir ganando todos. Y vosotros, hermanos, le habla al resto, no os canséis de hacer el bien, no os canséis de hacer bien. No se cansen de soportar, porque es verdad que en Tesalónica tenían muchos problemas. Tenían los problemas de afuera, la persecución, y esa persecución era seria, que tenían que ver con sus propias familias, que los dejaban de lado, se quedaban sin trabajo porque eran creyentes, los marginaban, algunos los violentaban, y encima tenían que soportar a algunos hermanos como estos. No se cansen de hacer el bien. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, y si no, desmayamos. Nosotros estamos en este mundo para traer bendición, para ser agentes de paz. No nos cansemos de hacer bien. ¿Y qué es hacer bien? Es hacer la voluntad de Dios, la voluntad expresa de Dios, la voluntad revelada de Dios. Eso es hacer bien. Algunos, como vemos, conociendo la voluntad revelada de Dios, se rehúsan a obedecerla. Y dice Pablo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Bueno, acá Pablo entonces está hablando ya de la disciplina. ¿Qué hacer con una persona que persevera en esta conducta? Vos decís, ¿por qué no lo echa y se acabó? Porque eso es lo que hace el mundo. El mundo no tiene amor, no tiene paciencia.
Pablo está hablando de alguien que ha escuchado el Evangelio y que profesa la fe cristiana. Entonces Pablo lo considera un hermano. Dice, a ese lo que tienen que hacer es señalarlo, en primer lugar. Fíjate que él está hablando de una disciplina, pero no una disciplina dura, intransigente. La disciplina que se emplea a los hermanos no es solamente sacarlo de la iglesia como a ese pecador que encontramos en 1 Corintios 5. A ese sí había que sacarlo de la iglesia, pero si se arrepentía había que admitirlo de nuevo, porque siempre la disciplina busca el arrepentimiento, aunque sea muy dura, pero no a todos había que emplear semejante dureza. La disciplina tiene que ser también sabia, prudente, llena de gracia y de misericordia, porque nosotros de gracia recibimos, nosotros tenemos que dar de gracia. Entonces, a este hermano hay que señalarlo en primer lugar. Dice la palabra de Dios para todos, sobre esta frase, traduce así: fíjense bien quién es. La Nueva Traducción Viviente dice: tomen nota de quienes rehúsan obedecer. La NBI dice: denúncienlo públicamente. Acá Pablo está diciendo: señálenlo. Y evidentemente lo que está diciendo Pablo es: preséntenlo a la iglesia, que todos sepan. No se puede hacer como que nada está pasando. Eso es otra cosa que hace el mundo, mira para otro lado. La iglesia no, porque la iglesia ama. Esta persona se está perjudicando a sí misma y está perjudicando a la iglesia. Entonces hay que señalarlo. Hay que señalarlo. Pero acordate que en la primera carta ya le dice a toda la iglesia que a las que tienen esta conducta hay que amonestarlo. La iglesia misma ya tuvo que, para este entonces, llegar a esta situación, ya tuvo que haber sido este hermano exhortado por uno, por dos, por tres, que lo amaban y le dijeron la verdad, por más incómoda que sea. Entonces, este persiste. Bueno, entonces el pastor o alguien que el pastor determine, no, esto no es algo que hace cualquiera, bueno, señalando cualquiera, no, esto es algo que es serio. Se presenta a la iglesia esta situación y se declara bien qué es lo que está pasando. Esta persona, con nombre y apellido, está trayendo estos problemas a la iglesia. Y se le ha hablado muchas veces y persevera en su conducta. No estamos hablando de chisme ni de crueldad, al contrario, es un acto de amor. No estamos tratando de destruir a este hermano, sino de que este hermano cambie su conducta, se arrepienta. Se lo presenta a la iglesia. Y dice: y no os juntéis con él. Lo que está diciendo es, bueno, no está diciendo que lo saquen de la iglesia, que lo excomulguen ni nada de eso. Pero ya le está diciendo a todos los hermanos que dejen de tener una relación de confianza, de intimidad con él. No lo invites a tu casa, por amor. No permitas que él siga haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, si él está yendo casa por casa a que lo alimenten, a llevar chismes, a meterse en los asuntos que no le corresponden, bueno, hay que cortar con eso. Entonces, no se junte con él. Con amor. Él ya sabe que es una disciplina. Y si vos no sos partícipe de esta disciplina, estás faltándole a la iglesia, le estás faltando al hermano no lo estás favoreciendo, no le estás brindando amor al desobedecer a la iglesia, porque en definitiva está desobedeciendo al Señor. No se junte con él. No es la misma disciplina, como te dije, de 1 Corintios.
tampoco la falta es la misma. Por eso hay que ser sabio. ¿Con qué propósito se hace esto? Para que se avergüence. Para que se avergüence de su conducta, para que reflexione lo que está haciendo y se arrepienta. Ese es el propósito. Y Pablo dice, pero cuidado, no lo tengáis por enemigo, sino molestarle como a hermano. ¿Te das cuenta del amor pastoral de Pablo? No es un enemigo. Nunca trates a un creyente como un enemigo. Y además, siempre ten claro que aún a los enemigos tenés que amar. ¿Cuánto más a un hermano de la iglesia? Entonces Pablo dice, cuidado con él. Hay un pasaje, no sé si lo tengo por acá, en Mateo, capítulo 18, que habla después de la oveja perdida, dice, cuidado que no menosprecies a ninguno de estos pequeñitos, dice el Señor. No menosprecies a ninguno. No los menosprecies. Lo que busca la iglesia es que este hermano se arrepienta. Ahora surge la pregunta, ¿qué pasa si este hermano no se arrepiente? Bueno, Pablo no llega tan lejos. Él cuenta con que este hermano se va a arrepentir, pero si no se arrepiente, bueno, la propia Escritura lo dice. En el capítulo 18 justamente de Mateo, vamos a leerlo, a ver si alguien lo tiene más rápido que yo. Mateo 18. Acá lo encontré, listo, perdieron la oportunidad. 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En este caso, que ya llegó a la iglesia, fue exhortado no una ni dos veces, muchas veces, y ya fue llevado a la iglesia. Si no hace caso a la iglesia, entonces, ahora sí, corresponde la excomunión. Porque ya manifiesta que no es un hermano, acá el Señor Jesús dice, tenle como gentil y publicano, como alguien fuera de la iglesia. Ya manifiesta entonces que no es un hermano y que su único propósito es vivir de los otros, a costa de los otros, y de traer divisiones. Y el apóstol escribe a Tito, en capítulo 3, versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pero nosotros no tenemos que partir de esta posibilidad. Pablo no la menciona. Este es el caso extremo. Tenemos a alguien que está manejándose de manera desordenada. Entonces, lo tenemos que tratar como un hermano al que hay que corregir, en amor. Amén. Y así Pablo llega entonces al final de la carta. Y comienzan los saludos. Y dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Paz era lo que precisamente necesitaban los tesalonicenses. ¿Y quién no necesita paz? Y Jesús es el príncipe de paz. Los tesalonicenses, como decíamos, tenían muchísimos problemas. Tribulaciones fuera de la iglesia, hermanos problemáticos dentro. ¿De dónde iban a sacar la paz? Del Señor de la paz. Él dijo,
mi paz os dejo, la paz os doy. Y esa paz la logró en la cruz. Por medio de la cruz, Él nos dio paz para con Dios. Y el Señor dice, la paz que yo les doy no es como el mundo la da. A veces tan equivocadamente decimos, estoy tan cansado, me voy a poner a ver una serie y me olvido de todo. O me voy a tomar unos mates a la playa. Eso es la paz del mundo, una paz falsa. Estás tomando mate y estás pensando, ¿no? Te evadís, pero no es paz. La paz verdadera viene de Jesucristo. Él es el Señor de paz. Y Él provee una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso cuando vos estás atribulado, cuando estás preocupado, lo que tenés que hacer es ir a buscar al Señor de la paz. Los problemas van a estar. Porque si yo leo acá, Pablo no está orando diciendo, Señor, que ya no tengan tribulaciones, que ya no los persiga nadie. No, que tengan paz, que tengan paz. Hay personas abusivas en este mundo, hay personas que se aprovechan de nosotros, hay personas violentas, hay enfermedades. Eso es lo que el mundo, porque en el mundo, dice también el Señor, tendréis aflicción. Pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando vos estás con aflicción, cuando vos estás con tribulación, cuando vos estás preocupado, preocupada, el Señor es la fuente de paz. Y el apóstol Pablo escribe a los filipenses, por nada estéis afanosos, no, por nada estéis preocupado, cargado, turbado, ansioso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es tu problema? Tus pensamientos. Tus pensamientos van rápido y van muy lejos, y tu corazón se llena de angustia y de preocupación. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos y tu corazón. Eso es lo que necesitas. Eso es lo que necesitaban los tesalonicenses y eso es lo que necesitamos todos nosotros. ¿Cómo haces si no, hermano? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Si vos a la mañana comenzás el día sin presentarte delante de Dios, con tiempo, a dejar todas tus cargas, ¿cómo haces? Explícame, porque yo no entiendo, porque yo a veces lo hago, muchas veces me levanto ansioso y me voy a hacer cosas, y no funciona así, no funciona así. Pero estás con el Señor te llena de su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Los problemas están ahí, siempre estuvieron, pero el Señor guarda tu corazón y tus pensamientos, y vas a poder enfrentarlos, no con perturbación, con ansiedad, sino con paz. Y no solamente el Señor te brinda su paz, te brinda su presencia, comunión íntima con Él. Pablo ora y dice que el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Está diciendo de todas formas y en todo lugar, aun si estás preso, como Él estuvo, aun si hay gente que te quiere hacer daño, como le pasaba a Él. En toda manera, dice, el Señor sea con todos vosotros. El Señor sea con todos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solamente está con nosotros, está en nosotros. Su Espíritu está en nosotros.
Y dice Pablo, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Las cartas, vos sabés, lo hemos hablado, en esa época se dictaban. Pablo tenía lo que se dice un amanuense, un secretario, capaz que era alguno de sus colaboradores, Timoteo o Silvano, dictaba la carta. Pero también era costumbre que el saludo final lo hiciera, eso se hacía así, esa era la costumbre de todas cartas que se escribían, no solamente Pablo, se escribiera de su propia mano. Y eso es lo que hacía Pablo en todas sus cartas. En algunas lo expresaba, lo remarcaba, esto lo escribo yo, en otras no, pero él dice que en toda carta ponía sus palabras finales. En Primera de Corintios 16:21 dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. En Colosenses 4:18 dice, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. En esta carta en particular, tenía importancia que sea la carta de Pablo porque circulaban, lo menciona en el capítulo 2, una carta falsa que se le atribuía a él. Y aparte era importante que se aseguren que esa carta era de Pablo, porque también estas personas que recibieron la reprensión podrían decir, ¿y cómo sé que esta carta es de Pablo? Pero Pablo les asegura, por medio de su propia letra, de que esta carta es suya. Hay otra carta donde él dice, a ver si adivinás qué carta es, si la leíste. Casi lo digo. Lo dije. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿A quién escribe? A Filemón. Bueno, no soy bueno para hacer adivinanzas. Tenías miedo de que no sepamos, no nos ayudaste. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina la primera de Tesalonicenses, termina exactamente igual, pero hay un pequeño detalle que se diferencia. Que acá Pablo dice la palabra todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ese todos sugiere que Pablo le está diciendo a esos hermanos desordenados que también están ellos en su corazón. Él está orando, por medio de este saludo, de que la gracia del Señor Jesucristo alcance a todos, incluso a esos desordenados. La gracia del Señor Jesucristo, eso es lo que nosotros tenemos. Sin su gracia seríamos condenados. Así que a Él sea la gloria. Amén.